Buenos días para todos, ¿cómo están? Es para mí un placer estar con ustedes una vez más. Saludo a todos los que están llegando y que están viendo esta serie titulada El Evangelio del Rey. Hemos estado aprendiendo muchas cosas, hemos estado debatiendo otras. Y el único interés que tenemos es compartir de estos mensajes que, aunque han estado ocultos durante tanto tiempo, pues consideramos que nuestro Padre nos permite conocerlos en este tiempo, quiere que entendamos estos misterios del reino. Y sí, ustedes y yo somos privilegiados por ello. Estamos aquí en la parábola del trigo y la cizaña decodificada por el mismo Yeshua a través de sus palabras. Él ha estado diciéndonos de qué se trata la historia de esta humanidad, la historia de este mundo, y hemos aprendido cosas maravillosas, hemos aprendido cosas realmente impactantes. Así que bienvenidos y vamos a empezar de una vez con la siguiente parte de la parábola del trigo y la cizaña decodificada. Ya vimos todo lo que tenía que ver con el aspecto de Eva, del pecado de Eva, y hoy vamos a terminar la segunda parte. Si el Padre permite, vamos a terminar todo este entramado, ¿cierto?, de pistas y señales que nuestro amado Yeshua nos dejó. De manera que esta parábola del trigo y la cizaña refleja la historia de este mundo, ¿no?, y sus habitantes, pero con relación a los ángeles caídos. Y esto es muy significativo, ya que el reino de los cielos tendría una relación directa con los ángeles rebeldes. Es decir, este reino tiene que ver con la rebelión en el cielo. Por supuesto, la parábola es clara. Dice, abro comillas, el reino de los cielos es semejante a un hombre que se sembró buena semilla en un campo. Les repito, Yeshua, que venía de esa dimensión, venía de ese reino, cuando Él dice que acercaría el reino, cuando Él dice que nos traería el reino, yo siempre he pensado que es como alguien que ha visto una flor y trata de describírsela a alguien que se le ha olvidado cómo es una flor. Así que Yeshua usa estas figuras, usa las parábolas, usa todas estas formas que el ser humano conoce para intentar abrir sus ojos a esa realidad espiritual, a ese reino del cual venimos. Entonces esto significa que ese reino tiene, además de los humanos, otros actores principales, como les decía, y ellos son los ángeles caídos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que Yeshua estaba enseñando mediante parábolas los secretos del reino, es decir, cosas que nadie sabía. Y él señaló que el reino de los cielos es semejante a, ¿no?, lo cual nos lleva a pensar que las parábolas, las cuales contienen códigos, lo que realmente está señalando es cómo ese reino que viene de los cielos afectó a la humanidad. Y aquí vemos cómo la rebelión en el cielo es pieza fundamental en el desarrollo del reino. Yeshua nos dice que el problema que se presentó arriba en los cielos afectó a los humanos aquí. Y no solo eso, sino que en los cielos afectó de manera directa a todo el universo. Yo les decía hace poquito, no recuerdo el video, en el que les decía que apenas llegó el Shabbat, y esto me parece súper extraño en todo esto que estamos investigando, y les decía que la parábola dice que cuando los trabajadores y todo el mundo estaba durmiendo y estaban descansando, dice que vino el enemigo y sembró mala semilla. Y resulta que
hay una canción antigua de esta Shakira, no sé si la han escuchado, Shakira, donde la canción se llama El Octavo Día. Pónganle cuidado. Y en esa canción, bueno, es que no la tengo aquí, en esa canción ella menciona que cuando llegó el octavo día, o sea, el día después del Shabbat, ¿no? Dice que todo se volvió un caos, ¿no? Algo así escuché en esa canción, y que a partir de ahí Dios quedó desempleado. Es una locura, es una blasfemia, ¿no? Pero algo de razón tiene, en el sentido que fue después del Shabbat, es decir, al octavo día, después del séptimo, que todo se volvió un caos en este universo. Y concluye Shakira diciendo que escuchen la canción y se van a dar cuenta. Así que esa rebelión no solo afectó arriba el reino, sino también aquí, pues por supuesto, el mundo fue afectado por esa rebelión. Así que en lo que vemos en la parábola es dos bandos, ¿no? Dos personajes. Vemos al que sembró buena semilla y vemos a un enemigo que viene a sembrar cizaña en medio del trigo. Esto evidencia que una vez que fue puesto Adán y Eva aquí en el planeta o en este lugar, en esta dimensión, pues ellos eran la buena semilla. Evidentemente ellos eran los hijos de Dios, ellos eran la buena semilla que el sembrador había puesto. Y ¿cómo iba a poner buena semilla? Y ya investigamos acerca de la palabra semilla, sera, en hebreo. ¿Y cómo iba a poner el enemigo mala semilla aquí en este campo? Pues como nacen todos los bebés, ¿no? Teniendo relaciones sexuales. Así que un ser caído de estos que ya se había revelado en el reino, se hace humano, se hace una persona y viene y tiene relaciones sexuales con Eva. Y ya lo vimos, no es un invento mío, está en la Biblia. Entonces, esto evidencia que una vez Satanás mezcló su semilla, introdujo su semilla en el ADN humano. Ya conocieron la historia, ya se las conté, donde esos ángeles tuvieron descendientes, por supuesto, que fueron los hijos de Cam, ¿cierto? Toda esa tribus cananeas que el pueblo de Israel encontró allí. Así, de esa manera, y solo así podemos entender cómo, aunque el Creador intentó separar la buena semilla y mantenerla, digamos que a salvo de la contaminación del mal, el plan fracasó, ¿no? Nunca funcionó el plan de desmantener al pueblo de Israel, a hacer una simiente separada, desarrollar, ¿cierto?, la semilla de Dios. Eso no funcionó. Con algunas excepciones, la salvación pudo llegar a algunos seres humanos antes de Yeshua. La mayoría de seres humanos, aún los que nacieron en Israel, aún nacidos bajo la ley de Moshe, la mayoría se perdió, ¿no? Suena escandaloso, pero pues esa es la verdad. Entonces, no se les olvide la historia de Israel, ¿no? Cómo nació, porque es que es indispensable que entendamos cómo es que nació el pueblo de Israel, ¿no? Y yo ya se los contaba que Noé tuvo 3 hijos, Shem, Cam y Jafet. Y luego de Cam es donde salen pues todos estos hijos que evidentemente eran descendientes de los demonios. No estoy exagerando, eran hijos reales de carne, hijos del demonio, ¿no? Como esas películas de terror que donde nace el hijo del demonio, eso, ¿no? Por eso a los israelitas les dicen semitas, ¿no? Porque eran hijos de Sem, en cambio, a diferencia de los hijos de Cam. Podemos decir que Shem es bendición y por otro lado Cam es maldición, ¿no? Siendo el padre de estas naciones paganas. Cam, por ejemplo, es el padre de Nimrod, ¿no? Así que es muy difícil sacar la cizaña del trigo, ¿no?
Si ustedes ven la imagen de los videos, la cizaña es familiar del trigo. ¿Mm? La cizaña es de la misma familia, solo que dentro no hay nada. Dentro de la, ¿cómo se llama eso? La vaina, la cascarita, pues no hay nada, es un grano vacío. Entonces, luego Jacob, pasados los años de Noé, Jacob tiene 12 hijos, ¿no? Los cuales forman las 12 tribus de Israel. Igual que Noah, 12 hijos del mismo papá, hijos de 3 mujeres del pueblo, fue fundado sobre esa base tribal de 12 hombres, ¿no es cierto? De los cuales solo Joseph era realmente creyente, ¿no? Desde el inicio en el Creador. Y tan pronto como se organizó el pueblo, a Noé, el Creador le había anticipado mucho tiempo antes, a causa del pecado, todo lo que iba a ocurrir. Si ustedes leen toda la historia del pueblo de Israel, van a ver que es un pueblo duro, rebelde de corazón, fracasaba una y otra vez. Pues solo para citar un ejemplo, ¿no? Cuando llegaron a Caná, donde estaban los descendientes de Cam y los gigantes, la Biblia cuenta una historia espectacular. Moshe envió 12 espías, 12 hombres, pero pues allí también dice que solo 2 servían al Creador, que era Yoshua y Caleb, ¿no? Josué y Caleb. Y lo impresionante es que todos los que salieron de Egipto, de todos, solo 2 eran trigo, Yoshua y Caleb. Los demás, que son millones, todos se perdieron, no entraron a la tierra. Si ustedes leen Hebreos 3 y 4, se van a dar cuenta que digo la verdad, de millones que salieron de Egipto, casi todos se murieron siendo rebeldes. Y eso lo que prueba es que la cizaña abunda más que el trigo, ¿no? Aunque el Creador intentó mantenerlos puros de la contaminación, evidentemente tenían cizaña en medio. Y bueno, incluso les prohibió casarse, ¿no? con las demás naciones. Aún así no se logró el objetivo. Las demás naciones cananeas eran evidente que tenían mala semilla, por eso los israelitas no debían casarse con ellos. Pero aún así, ¿no? Tener un pueblo apartado, santo, eso no... A ver, no se pudo. Así, cuando la parábola dice que es mejor dejar, abro comillas, dejar que el trigo crezca juntamente, que crezca con la cizaña, revela que el trigo, las semillas de Yeshua, estarían esparcidas por el mundo, escondidas junto con los millones de hijos de Satanás, ¿no? Si ustedes van a un campo donde hay trigo y donde hay cizaña, ustedes no van a poder reconocer la cizaña del trigo, únicamente por el fruto, ¿no? El mismo Yeshua dijo, por el fruto los conoceréis. Entonces, prácticamente solo en la cosecha, ¿no? Se va a dar cuenta quiénes son hijos del reino y quiénes son hijos de las tinieblas, ¿no? Porque incluso noten ustedes que el diablo se apoderó del sistema religioso de Israel con los fariseos, los saduceos y todo eso. Él era el que estaba allí, ¿no? Se habían apoderado del sistema de la tribu de Leví, los levitas. Los levitas también se mezclaron con ángeles caídos, incluso se les había dicho que tenían que casarse con mujeres vírgenes, ¿no? Para que, bueno, yo les decía todo esto de la sexualidad, como si tú estás con una mujer, esa mujer queda impregnada de ti, entre comillas, queda contaminada de ti, y cuando esa mujer va y se acuesta con otro, pues contamina al otro de la energía mía. Así que, incluso para evitar eso, el padre les dijo, cásense con mujeres que sean vírgenes, y aún con todos esos cuidados para los levitas, ¿no? Se mezclaron, se les metió el diablo. Por eso Yeshua a los sacerdotes que eran de la familia de Leví les dijo, hijos de Satanás, generación de víboras. Por eso pues, la puerta para ellos fue cerrada, ¿no? Cabe destacar, ¿no? Que a uno que otra excepción
estuvieron allí, de pronto como Nicodemo, ¿no? que era también fariseo, pero era un fariseo pues deseoso de la verdad. Entonces aparece Yeshua, le quita de alguna manera la exclusividad al pueblo de Israel, trae el reino, es decir, acerca el reino, viene él como enviado de ese reino, acerca el reino, porque el reino se había alejado de nosotros y ahora él nos lo acerca, ¿no? Pero ya Israel está lleno de cizaña, ¿no? Entonces, para evitar que la cizaña conozca el reino, para evitar que la cizaña entienda de alguna manera el mensaje, Yeshua habla en códigos, habla en parábolas. ¿Solo para qué? Para que el trigo lo entienda, ¿no? Él sí conoce, tan solo con verlos, él conoce el trigo. Él dijo, yo conozco mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Entonces él conoce al trigo, solo que no los llama trigo, ¿no? Los llama escogidos, es la palabra que él tiene. Lo que más me sorprende, ¿no?, es enterarnos que los escogió desde la fundación del mundo. Háganme el favor, ¿no? ¿Cómo es posible que esto haya pasado si los escogidos aún no habían ni nacido? Es decir, los que estaban ahí viendo a Yeshua en ese momento no habían ni nacido en la fundación del mundo. ¿Cómo es posible que unos hayan nacido para ser salvos y otros no? Bueno, ya vamos a ir resolviendo todas esas preguntas, porque todas esas preguntas tienen su respuesta en la palabra, ¿no?, en la Biblia. Pero no vamos a perder el hilo de la parábola. El reino de los cielos, como su nombre lo indica y como el mismo Yeshua lo corroboró, no es de este mundo. Así que cada vez que leemos la expresión el reino de los cielos, debemos tener en cuenta que se trata de un reino que viene de arriba de los cielos y que Yeshua se dispuso a traer a este mundo. Recuerden lo que le dijo ¿quién fue? A Pilato, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Significa que fue él mismo quien acercó el reino a este mundo. Entonces, Yeshua dice que su reino no es de aquí y dice que va a acercar ese reino a nosotros. Y vamos a mirar detenidamente y vamos a reflexionar acerca de ella. Bueno, la verdad es que este tema me apasiona, ¿no? Pero vamos a centrarnos en dos cositas. Una que dijo Yeshua, bueno, las dos las dijo Yeshua, pero la primera, él dijo, mi reino, escuchen bien, no es de aquí, ¿no? Dice que va a acercar el reino hacia nosotros, pero que su reino no es de aquí. El reino de los cielos no es de este mundo, viene ¿de dónde? De otro lugar, de otra dimensión, ¿no? Así que el concepto de los judíos que creían que iban a tener un rey aquí y que era algo meramente terrenal, estaban totalmente equivocados. Y eso es muy, muy importante entenderlo. Mi reino no es de aquí. Quiere decir, escúchenme bien, les voy adelantando, quiere decir que todas esas profecías del Antiguo Testamento, llámese Torá, Tanaj, las canciones de los salmos y todo eso, no estaban hablando de un reino terrenal, sino de un reino ¿qué? Celestial. Escúcheme bien, repito. Todos esos salmos donde se menciona a David, que David iba a tener un reino para siempre, etcétera, 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 todas esas profecías no estaban hablando de un reino terrenal de David o de uno que prefiguraba a David, no. Estaban hablando en realidad de algo celestial, de un reino celestial, porque Yeshua lo dijo, ¿no? Ustedes escudriñan la Torá, pero la Torá habla desde mí. Y ellos estaban pensando que estaban hablando de David y de Abraham y bueno, ya más adelantico lo vamos a entender, pero es impresionante ese tema. Así que el reino de los cielos no es de aquí. Y lo segundo es que él dijo que los hijos del reino, a los escogidos, en Juan 17 les dijo, ustedes no son, en varias partes lo dijo, ustedes no son de este mundo. ¡Guau! Eso sí que está tremendo. Imagínense, el reino no es de aquí y los escogidos tampoco. ¿Cómo les parece? El reino no es de aquí y los escogidos tampoco son de aquí.
¿Mm? Entonces, ¿qué significa eso? Que tanto el reino como los escogidos vienen de otra dimensión, ¿no? Vienen de otra realidad. Solo piensen en algo, los salvos, los escogidos, ¿no? Los elegidos de este mundo. ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde vienen esos espíritus? Vienen del reino. Repito, ustedes no son de este mundo. Están en el mundo, dijo, pero no son de este mundo. ¿Creen que Yeshua estaba bromeando? ¿Creen que qué estaba tratando de decir? ¿Ah? ¿Cómo los identifica la parábola? Bueno, vamos a mirar otro aspecto importante de la parábola. Es necesario que tengamos presente que este mundo y todo lo que conocemos, ¿no? Incluso lo que somos y las razones por las que estamos aquí, son consecuencia o efecto de algo que pasó arriba, en la eternidad, mucho antes de que hubiéramos nacido aquí. La expresión que fueron escogidos antes en la fundación del mundo y todo eso, esas expresiones me sacan a mí de, que Néstor nació en 1980 y a partir de ahí yo aparecí y fui creado ahí, eso olvídense de eso. Es decir, ni Olga, ni Juan, ni Alex, ni nadie apareció cuando nació, ¿no? Nacimos sí como humanos, o sea, en esta realidad, en esta carne, pero nosotros ya existíamos. Por supuesto que existimos, hace miles de años tenemos conciencia, solo que cuando nacimos en este mundo, digamos que perdimos la memoria. Sí, perdimos la memoria. Bueno, pues ya todo eso lo vamos a poder comprobar con la Biblia, ¿no? Entonces, sin duda, la Biblia presenta un conflicto en el cielo entre Yeshua y un ángel poderoso o varios ángeles poderosos que se rebelaron. Y esa transgresión originó la tragedia que tenemos en este mundo, ¿no? Esa rebelión ocurrió tiempo atrás en el reino de los cielos. Eso ocurrió hace mucho tiempo. Entonces, varios textos mencionan cómo y por qué se produjo el pecado. Es decir, para entender, la parábola del trigo y la cizaña me ponen una batalla, una guerra entre el sembrador, el que sembró buena semilla, y el enemigo, ¿no? Hay un choque. Yeshua cuenta una guerra, un conflicto, y luego dice cómo terminará ese conflicto. Pero, escúchenme bien porque esto es una historia realmente fascinante. Es decir, si yo quiero entender por qué es que Yeshua está peleando o pelea con un ángel, pues yo tengo que ir a averiguar cuál fue la causa de la pelea. ¿Sí? Mientras yo no conozca por qué están peleando, pues de ahí para adelante no voy a entender nada. No voy a entender, si usted no sabe por qué está peleando un país con otro, cualquier noticia no la vamos a entender. ¿Sí? Eso es muy importante. En efecto, hay muchos pasajes que mencionan cuál fue el motivo por el cual Yeshua peleó o el enemigo peleó con Yeshua, ¿no? Ezequiel 28, esta es una palabra muy impresionante. Yo quiero que se la lean. Léanse todos los textos que tienen que ver con la batalla entre Yeshua y Satanás, porque realmente son impresionantes. Yo, por cuestiones de tiempo, pues no puedo leer todo, pero espero que ustedes sí lo hagan, ¿no? Lo hagamos en casa. Entonces, miren lo que dice Ezequiel 28. Aquí está usando una figura, ¿no? Una parábola, porque como para variar, la Biblia está llena de parábolas. Pero como para variar, miren que aquí está usando una parábola. Digo como para variar porque es que la Biblia son solo parábolas. Usa la figura del rey de Tiro, pero se está refiriendo, por supuesto, como vamos a ver más adelante, se está refiriendo a Satanás. Presten cuidado y lo van a entender. Ezequiel 28. Vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, ¿no? Esa es la figura que usa, el príncipe de Tiro. Así ha dicho el Eterno, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares,
y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. ¿De quién está hablando? Del rey de Tiro. Con sabiduría y con prudencia has acumulado riqueza y has acumulado oro, plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Por tanto, así ha dicho el Eterno, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te haré descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? Tú, hombre eres, y Dios en la mano del... Y tú, permítame que es que no alcanzo a leer, y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, le está diciendo a Ezequiel le está diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, tú eras, aquí donde viene la palabra más fuerte, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Por qué sabemos que no se está refiriendo al rey de Tiro, al humano, pues, al que está ahí sentado en el trono de Tiro? Porque le dice, en Edén, en el huerto de Dios anduviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Por eso dicen que él es Satanás, o el ángel de la luz era un ser, o es un ser dotado de máxima inteligencia y es músico, ¿no? Es músico. Aquí dice los primores de tus tamboriles y flautas, ¿no? Es genio en muchas cosas, no solamente era bello, sino que además tenía poder, tenía riquezas, tenía gran sabiduría en muchas artes, ¿no? Dice, tú querubín, además de eso era querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Luego vamos a entender cuál era ese monte, ¿no? Porque todo está ahí en la Escritura, es cuestión de que el Padre nos muestre y todo está ahí. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste mi santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Es impresionante esta palabra que le da el Padre a Ezequiel, hablando del rey de Tiro, que en realidad es el Lucifer, ¿no? O Luzbel. Hay otra palabra también usando una figura, ya en este caso usan es al rey de Babilonia, que está en Isaías 14:4, donde nos enseña cómo se originó el mal, la causa, el porqué de este asunto. Dice, pronunciarás este proverbio, le dice el Padre
a Isaías: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó el Eterno el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y paz, se cantaron alabanzas. Aún los cipreses, otra vez menciona los árboles, ¿no? Se regocijarán de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no has subido cortador contra nosotros. Más adelante vamos a explicar por qué dice esa frase: tú que desde que tú pereciste no has subido cortador contra nosotros, ¿no? Como si fueran alguien que va a cortar los árboles, ¿no? Entonces es impresionante. Bueno, no les puedo adelantar porque entonces nos quedamos locos, porque cada versículo podíamos hacer un video o dos videos por lo menos, ¿no? Entonces sigue diciendo: el Seol abajo se espantó de ti. Está hablando de lo que hay abajo. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Imagínense esta palabra. Ay, hermanos, está diciendo aquí Isaías que cuando él descendió allá, incluso los muertos, ¿no? Dice, salieron a recibirlo, hizo levantar de sus sillas a los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Bueno, después vamos a hablar acerca de eso, ¿no? ¿Cómo caíste del cielo? Este sí es muy conocido, ¿no? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Oh lucero, de la mañana, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: ¿subiré a dónde? Allá arriba, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y el monte del testimonio me sentaré. Más adelante hay un tema que se llama el monte del testimonio, que es impresionante, apreciados. Es impresionante, no se le olvide el monte del testimonio, porque hay varios montes, ¿no? Está el monte Sión, está el monte del testimonio, hay otros montes, y todos los vamos a ir descifrando poco a poco con la ayuda del Padre. Entonces, ¿qué decía Satanás? Me levantaré, subiré a lo alto, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, a los lados del norte. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, ¿no? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tremenda esa palabra. Entonces, aquí estamos, hermanos, lo que se le dice a Ezequiel frente a una parábola, usando la figura de un rey, lo que se le dice a Isaías usando la figura de otro rey, el de Babilonia, primero el de Tiro, luego el de Babilonia, aludiendo al mismo personaje, ¿no? No está hablando de seres diferentes. Son tres parábolas, tanto para Ezequiel, para Isaías, y luego viene otra tercera parábola también para Ezequiel, ¿sí? Y es la alegoría, o digamos que como la parábola del cedro, pero esta vez bajo la figura del faraón, ¿no? Esta vez viene la figura del faraón. Ezequiel 31. Escuchen bien, todo esto es impresionante. No lo vamos a desarrollar en este tema porque resultaría muy largo. Lo vamos a desarrollar poco a poco y más adelante. Escuchen bien lo que dice Ezequiel 31. Dice: en el año 11, en el mes tercero, el día primero del mes, aconteció que vino a mí palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, di al faraón rey de Egipto y a su pueblo: ¿a quién te asemejas en tu grandeza? He aquí, miren que usa la figura de los árboles, ¿no? Otra vez el Padre usando la figura de los árboles. Dice, he aquí el cedro del Líbano, hermosas ramas, frondoso ramaje y elevada altura, cuya copa se destaca entre las nubes,
Las aguas lo hicieron crecer, lo enalteció el abismo, enviando corrientes en torno a él, e hizo pasar sus corrientes a todos los árboles del campo. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, se multiplicaron sus ramas, se extendió su ramaje por la copiosa agua que lo hacía crecer. En sus ramas hacían nido las aves de los cielos, y debajo de su fronda parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Está hablando de un árbol y sin embargo habla de las naciones. Se hizo hermoso en su grandeza por la extensión de su ramaje, porque tenía su raíz junto a muchas aguas. Los cedros, miren aquí, el verso 8 dice, los cedros del huerto de Dios no lo sobrepasaban, ni competían con su ramaje los cipreses, ni los castaños igualaban su copa, y ningún árbol en el huerto de Dios, el jardín del Edén, era semejante a él ¿en qué? En hermosura. Y esa es una palabra, Padre Santo, esa de que no había nadie más hermoso que él. No había nadie más hermoso que él, que Luzbel, que Lucifer. No había nadie más hermoso que él, ni siquiera Yeshua. Y eso lo voy a probar con la Biblia. Ni siquiera Yeshua era tan hermoso como lo era el ángel de la luz. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Ya más adelante con la Biblia les voy a mostrar que Yeshua pasaba desapercibido en el reino. Yeshua pasaba desapercibido en el reino. Pero no me voy a detener ahí porque me demoraría un resto. Pero les prometo que en videos más adelante les voy a probar lo que acabo de decir. Bueno, dice que no había nadie más hermoso que él. Por tanto, así dice el Eterno, le está hablando a este ciprés, ¿cierto? A este árbol, dice, por haber exaltado su estatura y haber erguido su cúspide hasta las nubes y haberse ensoberbecido en su altura, lo entregaré a merced del príncipe de las naciones. ¡Wow! ¿Quién es el príncipe de las naciones? El Hijo, ¿no? Lo he desechado y los extranjeros, los más crueles de los pueblos, lo talaron y lo tiraron y sus ramas fueron cayendo por los montes, por todos los valles. Su copa, esto es una profecía, su copa se fue desgajando por todos los barrancos de la tierra y todos los pueblos de la tierra se retiraron de su sombra y lo desecharon. Sobre su tronco caído se posan todas las aves del cielo. Bueno, aves del cielo es otra figura, ya les voy a decir de quién. Y entre sus ramas se echan todas las bestias del campo para que ninguno de los árboles que crece junto a las aguas se exalte en su altura, ni eleve su copa entre las nubes, ni confíe en sí mismo por su estatura, ninguno de los que son regados con las aguas. Así dice el Eterno, el día que descendió al Seol, vestí de luto el abismo, detuve sus ríos y las grandes aguas fueron detenidas. Por él enluté el Líbano y todos los árboles del campo se desmayaron a causa de él. Al estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando hice descender al Seol con todos los que bajan a la sepultura. Entonces todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, estoy leyendo, hermano, no piensen que es mi concepto, está hablando de Satanás y dice, entonces todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben agua fueron consolados en lo profundo de la tierra. Ellos también descenderán con él al Seol, con los muertos de las naciones, a quien te has comparado así en gloria y grandeza entre los árboles del Edén. Pero serás derribado con los árboles del Edén a la tierra de abajo. Serás derribado con los árboles del Edén a la tierra de ¿qué? De abajo. O sea que ¿dónde estaban? Allá arriba. El reino, hermanos, el reino allá arriba. Allá fue donde fue la pelea. Allá fue el primer jardín. Allá arriba. El primer jardín no fue acá. Adán y Eva estuvieron ¿en dónde? Allá arriba. Bueno, ya vamos a entender eso más adelante. Entonces,
Esto es como un rompecabezas, hermanos. Esto es de entender, ¿no? Esto es una verdad que debe transformar nuestra vida, darnos identidad, darnos esperanza, darnos alegría, agradecer, pegarnos más del Padre, ser conscientes de lo que somos y ser conscientes de lo que estamos haciendo en este mundo. ¿Sí? A eso debe llevarnos esta verdad, a realmente vivir este Evangelio, a experimentar el Evangelio en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en la manera en que nos comportamos, absolutamente en todo, ¿no? Entonces vuelvo y les pregunto para que el tema quede bien, bien claro. ¿De dónde son los salvos? ¿De dónde vienen? Del reino, ¿no? El reino de los cielos. Ahora, solo piensen y relacionen. Los salvos son escogidos desde el principio de la fundación del mundo. Ahora la pregunta es, ¿en base a qué? ¿Por qué fueron escogidos unos y los otros no? ¿No? ¿No creen que si la Biblia me dice que los escogidos no son de este mundo, sino que son del reino, no me hace pensar que podemos haber preexistido, hermanos? Lo que yo les decía hace un momento, antes de nacer. Es decir, que yo existo antes de meterme en esta carne. Por eso les decía al inicio de esta serie que cuando nos veamos en el espejo, esto no somos nosotros, esta carne que vemos en el espejo, esto no somos nosotros. Esto fue el cascarón, bueno, llámelo la casa, llámelo el cartucho, llámelo como usted quiera, y esto fue un regalo que nos hicieron nuestros padres, un regalo genético, donde pudimos venir y meternos a vivir aquí en este cuerpo, ¿no? Unos nacimos más feos, otros nacieron más bonitos, otros nacieron altos, gordos, bajitos, flacos, en fin. Pero eso es un cascarón porque lo que realmente somos está dentro de nosotros, ¿no? Ahí estamos, aquí estamos viviendo aquí adentro, pero venimos de otra parte. Y yo les voy a probar con la Biblia que preexistimos antes de existir en este cuerpo, antes de haber nacido, nosotros ya existíamos. Y lo voy a probar con la Biblia, ¿no? Entonces, no somos de este mundo, como dice Yeshua, y si existimos en ese reino, ya la cosa cambia, ¿no? Si los escogidos son de allá, de ese reino, ¿qué es lo siguiente que debemos pensar? ¿Qué es lo siguiente que debemos pensar? Ahí les dejo la inquietud, que es una inquietud válida, que debemos pensarla y debemos analizarla. Entonces, el asunto del reino, a ver, Satanás se enfrentó con Yeshua, hubo una pelea con el cielo, allá en el reino, hubo una pelea. No se originó aquí en esta dimensión, sino en la dimensión superior, ¿no? Entonces, el asunto del reino no es de aquí, entendamos eso. No fue que el Padre nos creó aquí. A ver, yo quiero hacer aquí una salvedad. En el cristianismo nos enseñan que Dios tenía unos planes maravillosos, que Él dijo, voy a crear una parejita y que tengan muchos hijos y los voy a poner allá a vivir felices eternamente, y que Él hizo todo lindo, todo hermoso, y que de repente, ¡pum!, se le metió el diablo, le dañó todos los planes. Y luego el padre con el hijo se agarraron la cabeza y dijeron, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos dañaron el plan. Entonces el padre le dijo al hijo, tiene que irse usted y morir por ellos para perdonarles el pecado que hicieron. Y nada más alejado de la verdad. ¿No? Nada más alejado de la verdad, porque el problema del reino surgió primero arriba, y este mundo es la consecuencia de eso que pasó en donde, allá arriba, ¿no? Entonces, allá hubo una rebelión, se rebelaron algunos ángeles, y a causa de esa rebelión, fue que fueron expulsados a la tierra, y nosotros también estamos inmiscuidos en esa rebelión, ¿no? Fuimos tocados por ese conflicto. Y esta parábola del trigo y la cizaña nos muestra algo muy interesante. Es que las parábolas lo que contienen son secretos. ¿De dónde, hermano? ¿De dónde? Les pregunto, ¿de dónde contienen esas parábolas secretos? ¿De dónde? Del reino.
Es decir, que las parábolas nos van a contar lo que pasó ¿a dónde? Allá arriba. Las parábolas no hablan de acá, las parábolas hablan de allá, ¿no? Del reino. ¿De cuál reino? Del reino de los cielos, de donde venimos, de ese reino distante. Eso es muy importante saberlo, porque al saberlo y tenerlo presente, vamos a ver las parábolas como documentos encriptados, ¿no? Como esos documentos de guerra. En una guerra el ejército manda unos documentos o comunicaciones o una llamada, pero todo eso está encriptado para que el enemigo no escuche, ¿no? Para que el enemigo no lo sepa. Entonces, así son las parábolas, son unas cartas encriptadas que Yeshua le manda a los escogidos, donde solamente los escogidos van a entender esas parábolas. Los que no son escogidos no las van a entender, no las van a aceptar, porque simplemente no es para ellos y están codificadas, tienen unos códigos que no cualquier persona puede entenderlos, ¿no? Entonces, por eso les decía que las iglesias cristianas toman las parábolas y las ponen en un ámbito meramente terrenal y de esta realidad. Por ejemplo, toman la del hijo pródigo y dicen que el hijo pródigo es el pecador que se va de la iglesia, que conociendo a Dios se alejó de Dios, se alejó de la iglesia y va y gasta todo lo que tiene y peca y todo eso y luego regresa a la iglesia o regresa donde el Padre, y eso es lo más absurdo que puede existir, porque en realidad esas parábolas hablan es de quién, el reino. Eso no está hablando de nada de lo que pasó aquí, es decir, es una consecuencia o es una historia que cuenta algo, pero del reino, no les va a olvidar, del reino, ¿no? Así que lo más posible es que esas 46 parábolas son 46. Si las logramos decodificar todas, y digo si las logramos es porque si el Padre permite, vamos a saber toda la verdad. ¿Ustedes se imaginan? Si logramos conocer el significado de esas 46 parábolas, vamos a saber todas las verdades. Aquí solamente estamos viendo una de 46 verdades. Así que, bueno, la invitación está bastante, digamos, amplia, ¿no? Entonces, esta parábola está enseñando que lo que pasó con los humanos, es decir, por qué ocurrió el pecado y todo eso, nos enseña que eso viene ¿de dónde? De otro lugar, ¿no? Y por alguna razón nosotros también fuimos infectados de esa rebelión, ¿no? Todos los seres humanos fuimos infectados y todos pecamos. Eso es muy importante entenderlo. Miren lo que dice esta cita en Romanos 3:10. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y eso es muy, aquí me voy a detener porque yo me alegro de haber entendido esta enseñanza. Yo me alegro en el alma y me siento feliz de haberla entendido, porque amargura que me trajo no haberlo entendido antes, cómo sufría y cómo batallaba yo con esa situación de no haber entendido que no hay ni un solo justo y que no somos salvos por obra, sino por gracia. ¿Ustedes creen que este que les está hablando es muy santo o es muy, ¿cómo llamarlo?, muy limpio de corazón? Yo también soy pecador, soy el más malo de todos ustedes. No, a mí también me da ira. A mí también me dan ganas de odiar. A mí también me dan deseos sexuales impuros. También me dan ganas de decir mentiras y las digo a veces. A ver, yo quiero que entendamos
que el cristianismo nos llenó la cabeza de cuentos, diciéndonos que los buenos son los que se salvan. Cuando el panorama bíblico lo que me enseña es que todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué tú eres salvo? A ver, yo quiero que tú contestes por qué eres salvo o por qué te vas a salvar. ¿Por qué van a ser salvados algunas personas? Un cristiano me dirá, porque se arrepintió, pidió perdón y buscó a Dios. Mentira, error. ¿Saben por qué algunas personas van a ser salvas? Porque el Padre los buscó para salvarlos. Esa es la única respuesta que hay. Porque el Padre tuvo misericordia de ellos, los escogió, los limpió, los restauró y los va a salvar. Es decir, que el mensaje de la Biblia es que nadie a quien el Padre no busque y no restaure y no limpie, se va a salvar. Nadie. Somos salvos por pura misericordia, no hay nada bueno en nosotros, no hay nada que podamos hacer nosotros para salvarnos. Yo soy malo, todos somos malos, y lo que la Biblia plantea es que incluso los escogidos son malos, son pecadores, y por eso Yeshua vino y murió por ellos. ¿No? Puede ser una locura lo que estoy diciendo, ustedes me dirán, pero eso es lo que yo entiendo de la Biblia, eso es lo que yo veo allí. Es que ser hijos del reino no está basado en una limpieza moral, no es que los justos son justos porque no pecan, no. Todo ser humano, justos e injustos, todos tenemos la misma tendencia a pecar. Aún intentando obedecer al Padre, descubren los justos que exige una lucha interna tenaz, es una lucha contumaz para mantenerse limpio, ¿no? Porque tenemos la tendencia a pecar. Así que, ¿dónde está la diferencia entre un escogido y un no escogido? Si los dos son pecadores, si todos somos pecadores. ¿Qué significa entonces ser hijo del reino o ser hijo de Satanás? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no depende de nosotros. Repito, la diferencia es que eso no depende de nosotros, sino del Padre a quien Él escoja. Él puso a ciertas personas en un bando y puso a ciertas personas en el otro. No por su condición pecaminosa, porque todos somos pecadores. Así que ser hijo del reino no significa que lo sea porque éramos muy buenos y tocaba salvarlos, porque qué pesar, pobrecitos, esos hijos del reino que eran tan buenos y tocaba ir a salvarlos. Así que dejemos de preocuparnos por el pecado, este pecado que circula en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra alma. Dejemos de preocuparnos por él, porque esa es una carga que Yeshua soportó, que Yeshua vino a pagar. Él vino a pagar esa deuda que tenemos. No te mortifiques por aquello que no has logrado conseguir. La Biblia está llena, mire los escogidos del Padre, ¿cómo eran? ¿Cómo era David? ¿Cómo era Abraham? ¿Cómo era Moshe? ¿Cómo era Johanán? ¿Cómo era Kefa? Yeshua ya cargó con nuestro pecado y nos perdonó, que es lo más maravilloso. Entonces, lo que intento decir es que un hijo del reino tiene la misma naturaleza caída que un hijo del diablo. Así que la diferencia entre uno y otro no radica en que los hijos del reino sean personas que no tengan la misma condición. No, señor. La Biblia está llena de relatos maravillosos de hijos del reino y sin embargo esas personas eran ¿qué? Pecadoras, llenas de defectos, al igual que los hijos de Hasatán. Hay una diferencia, pero todavía no se las voy a decir. Sí hay una diferencia, pero no es esa, no es que unos son pecadores y los otros no, todos son pecadores. Así que descartemos esa condición en la que nacemos, que sea el detonante para haber calificado a unos buenos
o hijos del reino y a los otros no. Todos fuimos infectados, todos merecemos el castigo. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Ahora vamos a pensar, si todos somos culpables y pecadores, ¿por qué unos se van a salvar y otros no? ¿Y en base a qué? ¿Por qué fueron escogidos incluso antes de nacer? ¿Por qué sus nombres fueron escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo? ¿Por qué solo para ellos hay posibilidad de salvación? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Entonces es algo que debemos analizar, mirar y comprobar, ¿no? Además con las Sagradas Escrituras. Bueno, vamos a dejar hasta acá para que el video no resulte muy largo y ya vamos a ver en el segundo capítulo cómo desarrollamos este tema. Una bendición para todos, que nuestro Padre les acompañe. Gracias por este tiempo. Y ahí estamos para aprender, para conocer, para seguir adelante, para estar listos para la partida. Un abrazo.